Gracias por estar de nuevo con nosotros. En este video continuaremos considerando el libro de Esdras. Recordemos que el propósito general de la obra Esdras-Nehemías es la restauración del pueblo de Dios, y particularmente el libro de Esdras se dedica a la restauración de la adoración de Jehová por parte de su pueblo y guiada por los sacerdotes. Ahora pasemos a considerar el tema principal del libro de Esdras y otros temas secundarios. El tema general del libro, como ya es evidente, es el establecimiento de la adoración a Jehová por parte del remanente que ha vuelto del cautiverio. Tan pronto los judíos vuelven de Babilonia, entienden que su prioridad es retomar la adoración a Jehová en los términos que él mismo había prescrito en la ley de Moisés. El profeta Oseas había advertido y prometido: porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Lo primero que señala Oseas ya se había cumplido en el cautiverio. Lo segundo estaba siendo cumplido en los días de Esdras. El sentimiento que el pueblo de Dios tuvo durante estos 70 años está gráfica y agudamente descrito en el Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. La adoración bajo el antiguo pacto, recordemos, estaba localizada, es decir, solo podía ejecutarse en el lugar que Dios había escogido. Así Dios se lo había advertido al pueblo de Israel a través de Moisés. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieres prometido a Jehová. Deuteronomio 12:11. Así que podemos concluir justamente que los judíos durante 70 años estuvieron sin poder adorar a Jehová. No lo podían hacer en tierra ajena y solo podían hacerlo en el templo de Jerusalén. Esa es la razón, repito, por la cual tan pronto llegan a Jerusalén, lo primero que hacen los repatriados es comenzar con el plan de reconstruir el templo. Notemos las palabras iniciales del libro de Esdras. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El versículo siguiente es la consecuencia de esa resolución divina. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. El sentir de los judíos al respecto se recoge en la siguiente sección de la carta que sus enemigos dirigieron al rey Darío. Esdras capítulo 5 versículos 11 al 13. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya hace muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Los 6 primeros capítulos del libro son una extensa narración de todo el proceso que finalmente llevó, no sin diversos obstáculos, a la ceremonia inaugural narrada en el capítulo 6, versículos 14 al 18. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido.
Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado de Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. A continuación, Esdras se dedica a narrar su propio camino de retorno que lo llevó a Jerusalén con un buen número de repatriados, el llamado segundo retorno que sucedió hacia el año 458 antes de Jesucristo. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el séptimo año del rey Artajerjes. Esdras 7:7. Sin demora alguna, Esdras convoca al pueblo para emprender una serie de reformas morales que procuran primero la santidad de los sacerdotes y segundo la santificación del pueblo, para que la adoración ofrecida a Jehová sea finalmente recibida. El capítulo 9 narra la confesión de pecados a cargo del sacerdote y el capítulo 10 muestra las resoluciones que el pueblo emprende. Vale la pena leer el clamor de Esdras en medio de su confesión. Esdras capítulo 9, versículos 13 al 15. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí, delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Otros temas secundarios que encontramos al interior del libro de Esdras son la importancia del linaje de Judá. Es decir, solo aquellos que demostraron que pertenecían al linaje de Judá podían hacer parte de esta tarea. De ahí las listas genealógicas al interior del libro. Por ejemplo, notemos cómo algunos son excluidos del sacerdocio al no poder demostrar su ascendencia. Esdras 2, 59 al 63. Estos fueron los que subieron de Tel Melá, Tel Harsá, Kerub, Adán e Imer, que no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaya, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron sus registros de genealogías y no fue hallado. Y fueron excluidos del sacerdocio y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. A la luz de esto, también entendemos el rechazo del reclamo de los enemigos de Judá para hacer parte de la obra. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Esdras capítulo 4, versículo 3. Otro tema presente en el libro de Esdras es que la adoración que Jehová recibe requiere santidad de su pueblo. De ahí la confesión que hace Esdras y la dura decisión de expulsar las mujeres paganas con sus hijos. Esdras capítulo 10 versículos 18 y 19. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos: de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac, y de sus hermanos Masías, Eliezer, Jarib y Gedalías. Y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Un tercer tema secundario que podemos reseñar es que se debe adorar a Jehová como Él dijo y con todos los elementos que Él estableció para su adoración. Por eso vemos que a la restauración del templo y el sacerdocio también sigue la celebración de la Pascua y las otras fiestas prescritas en la ley de Moisés. Ese relato lo encontramos en Esdras capítulo 3 versículos 1 al 6 y en Esdras capítulo 6 versículos 13 al 22.
Además, en este libro salen a relucir los enemigos del pueblo de Dios con todas sus artimañas. Este es el gran tema del capítulo 4. Ante la negativa de los líderes de Judá para que edifiquen junto con ellos, entonces tratan de detener la obra por medio de amenazas y finalmente lo logran a través de un intercambio de cartas diplomáticas. La obra queda detenida durante 15 años, al cabo de los cuales los profetas Ageo y Zacarías exhortan al pueblo a retomarla. Capítulo 5. De nuevo aparecen las amenazas y hay otro intercambio diplomático que finalmente resuelve el asunto a favor de los judíos. Y lo anterior deja en evidencia otro de los grandes temas del libro, es decir, la soberanía de Dios a favor de su pueblo. Así inicia el libro al mostrar cómo Dios despertó el espíritu de Ciro, un rey pagano, para ordenar la reedificación del templo y proveer todo lo necesario para esto. Luego, a lo largo de todo el libro es evidente cómo esa mano poderosa dirige todos los acontecimientos. Pasemos ahora a considerar las principales doctrinas que enseña el libro de Esdras. En primer lugar, encontramos de nuevo la doctrina de la soberanía divina, pero ahora con un énfasis especial en la conducción de todos los eventos de la historia, incluso sobre las naciones paganas. Estamos muy acostumbrados a ver en la Biblia la soberanía de Dios sobre su pueblo. Sin embargo, ahora lo vemos, como dice el proverbio, dirigiendo los acontecimientos mundiales. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 21:1. Es notable la forma como comienza el libro señalando la mano poderosa de Jehová sobre el rey pagano Ciro de Persia. Pero el libro no se queda ahí. En el capítulo 6 vemos que el rey Darío de Media providencialmente encuentra unos registros que lo llevan a ordenar la retoma de la obra que había cesado unos años antes. A veces los cristianos perdemos de vista esta gran realidad. Estamos prestos a ver la mano de Dios dentro de la iglesia, pero se nos dificulta ver esa misma mano poderosa obrando en las naciones, los gobernantes, en la historia universal. Es importante recordar la gran verdad proclamada por la multitud celestial en Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Aparejado a lo anterior, es importante considerar la doctrina de los enemigos de Dios y su pueblo. Tales enemigos son fuertes, astutos y no descansan en su propósito de destruir al pueblo de Dios y obstaculizar el avance de la obra de Dios. Estos enemigos aparecieron desde el inicio de la historia redentora y estarán presentes hasta el día final, cuando serán totalmente derrotados por el Cordero de Dios. Con respecto a estos enemigos, el apóstol Pedro dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 5, 6 al 11. Otra doctrina tiene que ver con la centralización de la adoración en el Templo de Jerusalén. Esto nos empuja hacia el reconocimiento del principio regulador de la adoración que ya hemos mencionado con relación a otros libros. Pero hay algo particular aquí que no podemos pasar por alto, y es el hecho de que Judá pasó 70 años sin templo, sin sacerdocio y sin sacrificios. Como dijimos, para ellos fue una realidad terrible, pero que, según parece, no logró su propósito. En lugar de aprender que todo eso era pasajero, se aferraron de tal manera a la sombra que finalmente pusieron su confianza en lo que se ve, rechazando lo que no se ve. Al respecto, nos advierte el autor de Hebreos: así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Evidentemente, Hebreos 8, 4 al 7, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, su sacerdocio, su ministerio y de la gloria del nuevo pacto. La preocupación de Esdras por la santidad del pueblo es coherente con el mensaje unánime de los profetas anteriores al exilio, resumida en la clásica amonestación de Oseas. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6. En últimas, esto nos enseña que la identidad del pueblo de Dios es primero interna, luego externa. La obra de Dios comienza dentro nuestro para luego manifestarse en el exterior. Dios cambia primero el corazón, luego la conducta. Para terminar, consideremos la importancia teológica y el lugar que ocupa el libro de Esdras en toda la revelación bíblica. Hay que decir que este es uno de los libros del Antiguo Testamento más apreciado por los cristianos. Comúnmente ha sido usado para hablar de liderazgo o de cooperación en la obra de Dios, lo cual es muy valioso. Sin embargo, más allá de estas lecciones prácticas que se desprenden del libro, es importante notar que tiene un lugar en el entramado completo de la historia de redención. Como parte de la obra del cronista, es decir, primera y segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías, el libro de Esdras señala hacia el momento culminante de la historia de Israel. Una historia llena de vicisitudes que ha mostrado una y otra vez el fracaso humano para obedecer los términos del pacto. Este fracaso es presentado de una forma más aguda en el periodo posterior al exilio, pues esperaríamos que la lección hubiera sido aprendida. Ya dejamos en claro que tanto Esdras como Nehemías terminan con la denuncia del gran pecado de las uniones mixtas, uno de los principales motivos por los cuales vinieron los cautiverios. Así que, si bien los judíos han restaurado el templo, todavía no han podido restaurar sus propias vidas. Esta es una tarea que solo Dios puede realizar. Entonces, la historia antiguo-testamentaria nos deja en un punto sin retorno, donde es claro que el hombre no se puede reformar a sí mismo y que aunque puede en alguna medida ajustarse a las normas externas de la ley de Dios, nunca podrá reformar su propio corazón. Aunque pueda derrotar a sus enemigos externos, su gran enemigo interno, el pecado, lo tiene sujeto de tal forma que el brazo humano no lo puede liberar. La identidad del pueblo de Dios primero tiene que ver con un corazón conforme al corazón de Dios, con la reconstrucción de la imagen de Dios en el hombre, una obra que solo Dios puede hacer. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, dice el apóstol Juan, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le ha conocido a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3, 1 al 3. Así que la reforma moral del hombre es una obra exclusivamente de Dios. Solo Dios la puede realizar. La religión, la psicología, la filosofía y cualquier otra estrategia humana solo tendrán una reforma externa. No tienen la capacidad de penetrar en lo más íntimo del ser humano. Se necesita la operación sobrenatural del Espíritu Santo en el centro mismo del hombre para que esa nueva naturaleza implantada por gracia produzca frutos externos de justicia y santidad. Como dice Pablo en Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es el nuevo hombre, producto de la regeneración obrada por el Espíritu Santo sobre la base de la obra perfecta de Jesucristo, nuestro Salvador.
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Pueden consultar el bosquejo del libro de Esdras en el enlace suministrado en la descripción del video. Muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones.